de Grandis, viendo el tema de relación médico-paciente. Ella va a continuar posiblemente la semana próxima la Ley de Derechos del Paciente, la Ley 26.529, modificada por la Ley 26.742, ¿sí? En el día de hoy yo quería presentarles un tema que siempre lo damos en realidad al inicio de la cursada por una cuestión metodológica. En esta cursada lo estamos dando casi a la mitad de la misma, que es el tema de objetivos de la medicina, ¿sí? Vamos a ver el tema de objetivos de la medicina y, si el tiempo nos permite, vamos a empezar a ver el tema de dignidad, que es un tema transversal a todos los temas de bioética, ¿sí? Eh, Estos dos temas, como les digo, son transversales. Cuando digo que son transversales, tienen relación con toda la materia, con todas las situaciones que se pueden dar al inicio, durante y al final de la vida, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto, en primer lugar. En segundo lugar, también tiene que ver con una clase que yo di hace unas semanas relacionada con elementos del acto moral. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la responsabilidad profesional y cuando hablamos de qué es lo que había que tener en cuenta sobre la acción que realiza una persona, la finalidad de la acción, la finalidad del agente, cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y cuáles son las consecuencias, los resultados esperados, también tiene que ver con este tema de objetivos de la medicina. Hago una breve mención. Tengo dos PowerPoint, pero voy a intentar leer lo menos posible para hacerlo dinámico y simplemente como una apoyatura. Simplemente hacer una mención al Congreso de Educación Médica Nacional que se está realizando en este momento. Termina justamente el día de hoy. Bueno, por las clases que tengo que dar no voy a poder estar. Tuve la posibilidad de asistir el día miércoles, el día jueves, y simplemente les menciono este congreso al cual acuden médicos de todo el país y también estudiantes. Había estudiantes de distintas universidades, también de Universidad de Barcelona, en el cual se hablaban mucho de los temas que nosotros vemos en clase, ¿no? Se habló de la humanización de la salud, se habló de la ética narrativa, se habló de todas las tecnologías, ¿no? De todas las tecnologías, inteligencia artificial, todos temas que de una u otra manera tocan a lo que nosotros tratamos en pocas horas que tenemos asignadas a lo largo de la cursada. Entonces, simplemente esto como una mención para también ponernos en contexto, que lo que uno a veces habla, que parece abstracto, en realidad en un congreso de la magnitud que tuvo este congreso, con miles de personas y con cientos de ponencias, estaban muy presentes muchos de los temas que nosotros vemos en la cursada. Dicho esto, vamos entonces al tema de objetivos de la medicina, y más que, como cualquier tema, más que memorizar determinadas cuestiones, lo que a mí me interesa es que se entienda por qué vemos un tema con este tipo de denominación, digamos, que puede parecer. Vamos a ver, ahí creo que ustedes lo están viendo. Sí, A ver si lo puedo. Ahí creo que está. ¿Por qué vemos un tema con este nombre, no? Yo este texto lo empecé a incorporar hace ya unos años, después de más de una década de docencia y de ver no solamente en el ámbito del estudiantado, sino a veces también en el ámbito profesional, que por diversos motivos, todos atendibles, estaba un tanto confuso, por así decirlo, el tema de los objetivos de la medicina. Y esto justamente no es una opinión antojadiza. Yo les he subido un artículo breve
creo que son 4 hojas solamente. El artículo, o el libro, mejor dicho, original sobre objetivo de la medicina tiene 86 páginas, que es un libro que salió ya hace varios años, el año 96 exactamente, que se realizó en Estados Unidos entre expertos, distintos expertos de distintas ramas de la medicina, entre los cuales estos expertos se planteaban hacia dónde iba la medicina, y cuál era la crisis de la medicina en esa época, ¿sí? Quizás ustedes pueden decir por qué estamos analizando un texto que tiene más de 20 años de existencia. Simplemente porque no solamente mantiene vigencia ese texto, sino que además de mantener vigencia, se han agravado determinadas circunstancias. Esto no es una opinión personal mía, subjetiva, sino que es lo que justamente se ve en distintos encuentros de médicos, en distintos congresos de educación médica, como el que yo les señalaba al principio, ¿sí? eh, Todo el tema justamente de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial es todo un gran desafío para la medicina de poder utilizarlo en beneficio del médico, en beneficio de la medicina y sobre todo en beneficio y por sobre todo del paciente, ¿sí? No es un desafío menor. Entonces, eh, ¿de qué habla este libro sobre objetivo de la medicina? Que digo por Juan Pablo Beca, porque Juan Pablo Beca es un médico chileno con muchísima experiencia en distintas áreas de la medicina, y aparte es uno de los referentes en bioética en el país vecino, sobre el cual que más ha estudiado este tema de los objetivos de la medicina. Por eso también nobleza obliga, no quiero tomar como propio algo que ha realizado este autor. Simplemente lo que él ha hecho es un resumen, digamos, ni más ni menos que un resumen de esas 86 páginas de este libro, y hace una crítica, por así decirlo, a ciertos aspectos hacia los cuales se dirigía la medicina en ese momento, y vuelvo a repetir que de alguna manera esto no ha cambiado, sino en sentido contrario, se ha incrementado o agravado con las consecuencias que uno puede llegar a ver a simple vista, ¿sí? Voy a mencionar los 4 objetivos eh, que él hace referencia, que hace referencia a este libro, que son 4 objetivos que cualquiera de ustedes los conoce, pero que quizás de tan evidentes y aparentemente tan simples, justamente se pierden de vista, ¿sí? Simplemente al principio los voy a mencionar, voy a pasar rápidamente para que los veamos. El primero de todo, algo que ustedes, al menos en la teoría, les vienen mencionando desde primer año, ¿no? Ustedes tienen todos los años una materia que se llama APS, independientemente del dictado de la misma, tienen esta materia transversal, y a lo largo de los 6 años justamente se habla de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, ¿sí? Como valores fundamentales, valores claves, y aparte, incluso desde un punto de vista, si se quiere, utilitarista o económico o de costo-beneficio, justamente es más beneficioso tanto para el médico, para la salud en general y para la sociedad, que la comunidad tenga un nivel de salud determinado frente a que no lo tenga, por consecuencias disvaliosas que esto podría llegar a acarrear, ¿sí? O sea que es el objetivo quizás más elemental, más obvio, y que no merece una mayor discusión, ¿no? La importancia de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. O sea, eh, nadie en su sano juicio prefiere estar enfermo que
estar con un estado de salud determinado, estar en un estado saludable, digamos, ¿no? Entonces, no merece una mayor discusión, quizás este punto, o una mayor consideración, porque es bastante evidente para cualquier persona, por distintos motivos. Vamos al segundo punto, que justamente también parece bastante evidente. Sin embargo, esto lo estuvimos hablando en otra clase de otra sede y, por ejemplo, con algún alumno sí produjo alguna diferencia con el tema del dolor y el sufrimiento causado por enfermedades, ¿sí? Yo lo que este documento marca primero una diferencia entre dolor y sufrimiento, que muchas veces eh, uno pareciera que sabe la diferencia, entiende al menos en lo teórico la diferencia. Sin embargo, justamente el documento realizado por médicos considera que el médico tiene en mayor consideración el tema del dolor y no tan en consideración el tema del sufrimiento. Quizás porque es una cuestión más subjetiva, quizás porque es una cuestión más de aspecto psicológico, mayor dificultad para ser determinado, es lo que dice el documento. Pero la realidad es que se atiende en mayor medida al dolor físico frente al sufrimiento que puede darse desde el punto de vista psicológico. Y también el documento señala, yo después les voy a dejar esta presentación para que ustedes la puedan leer por sí mismos, eh, señala la complejidad que hay con determinadas personas, en el sentido de que puede haber, eh, lo dice así explícitamente, enfermos sin enfermedad, ¿sí? Lo cual parece bastante controversial. ¿Cómo puede haber un enfermo sin enfermedad o sin, en el sentido de que hay personas, y habla de hasta un 50% de personas que eh, tienen síntomas? Vamos a ver si lo tengo por acá. Tienen síntomas sin, más adelante está, sin alguna característica propia, sino que pasa más que todo por una percepción que tiene la persona, ¿sí? Justamente, bueno, el documento, vuelvo a repetir, habla de la complejidad eh, para detectar esta diferencia y para hacerse cargo de la misma, que es una dificultad que tiene el médico en general, o sea, como un menosprecio hacia todo lo que es el tema de salud mental, en detrimento de lo que es la salud física, ¿no? Como que el médico apunta más a lo que es la salud física por sobre la salud mental. Este texto, este PowerPoint, yo lo puse textualmente justamente para no poner ninguna consideración personal, sino, vuelvo a repetir, es un grupo de expertos, profesionales médicos, que fue lo que ellos consideraron, y que esto se mantuvo, después fue replicado por distintas asociaciones, distintas organizaciones a nivel mundial, en coincidencia con el documento. Obviamente que uno puede tener algún tipo de disidencia, pero me pareció interesante igualmente traerlo al aula, porque muchas de estas cuestiones, desde mi punto de vista, las vemos en lo cotidiano, ¿no? Cuando un médico le dice, bueno, minimiza, ¿no? Minimiza en el mejor de los casos el sufrimiento del paciente, por no decir ignora muchas otras situaciones. Justamente acá lo dice la presentación, si ustedes lo pueden leer junto a mí. El temor a los problemas de salud o enfermedad pueden a veces ocasionar tanto sufrimiento como su ocurrencia, ¿sí? La amenaza que el dolor, la enfermedad o las alteraciones posibles producen en la intimidad de la persona puede ser profunda, igualando a su efecto real en el organismo, ¿sí? También es un tema, desde mi punto de vista, controversial, pero
para tener en cuenta también. Es perfectamente posible, de esto es lo que yo les estaba mencionando, hablar de enfermos sin enfermedad al referirnos a una serie de experiencias y condiciones que no se pueden reducir a fallas orgánicas. Uno como que está buscando la falla orgánica, ¿no? Muchas veces está buscando qué es lo que hay que reparar, por así decirlo, ¿no? En términos mecanicistas, y muchas veces pasa más por una cuestión integral, holística, de qué es lo que le sucede al paciente. Justamente ahí habla de porcentaje de hasta un 50% de personas que necesitan ayuda, pero que no tienen síntomas clínicos claros de enfermedad. Y eso obviamente puede complicar la tarea de cada uno de ustedes, ¿no? Al no encontrar el síntoma clínico. El tema de los problemas de salud mental, que es uno de los temas relacionados con bioética, que tiene una ley específica, ¿sí? Fíjense lo que dice: amplio rango de problemas mentales afecta a millones de personas a través del mundo. Aún así, debido a que sus síntomas iniciales pueden ser vagos o expresiones no específicas de sufrimiento, los problemas de salud mental son frecuentemente ignorados o minimizados a nivel del cuidado primario, donde existe una fuerte tendencia a reconocer principalmente aquellas condiciones que se presentan como enfermedades orgánicas bien definidas. ¿Sí? O sea, una búsqueda de lo orgánico, de la semiología o de la fisiología frente a cuestiones más no determinables en principio, y de una cierta vaguedad o abstracción para detectar qué es lo que sucede con esa persona que se aqueja de un determinado dolor. Bueno, todo lo que acompaña, ¿no? a esta sintomatología, ¿no? La sensación de vulnerabilidad, de inutilidad, y acá entran temas también relacionados con la bioética y relacionados con la antropología, relacionados con la relación médico-paciente, ¿no? Que algo de esto estuvieron hablando también con la doctora, por eso yo lo quería traer: el tema de la empatía, planes de cuidado, el consejo y guía, ¿sí? Y también un tema que lo vamos a ver al final de la cursada, que alguno de ustedes me estuvo preguntando la semana por correo: aparecen preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el destino, el final de la vida, sobre el bien y el mal que uno realiza en esta vida, ¿sí? Estas obviamente, ahí lo dice el documento, son preguntas difíciles para cada uno de ustedes porque uno en realidad no se forma en esos temas, en aspectos más antropológicos o filosóficos o incluso de espiritualidad, y sin embargo el paciente en muchos casos aparece con este tipo de cuestionamientos, ¿sí? Esto es lo que justamente dice el documento. Vuelvo a repetir, me pareció interesante que un documento médico hable de estos temas, y más en el lugar de la envergadura en que se realizó, ¿no? Esto fue realizado en el Hastings Center de Nueva York, que es un centro de excelencia en medicina, y bueno, trabaja también todas estas temáticas. La medicina en cuanto tal no puede ofrecer respuestas a estas preguntas porque no son temas de competencia, pero estas preguntas son formuladas y alguna respuesta uno debería tener para dar, digamos, ¿no? Aparece el tema de la finitud de la vida, y aparece también el tema de los límites de la medicina, que ese también es un tema que muchas veces hoy en día, ya en esa época era un tema de debate, y hoy en día mucho más aún, con todos los avances que han habido en estos últimos 20 años, con los avances que siguen habiendo, y con todo lo que es, vuelvo a repetir, el desarrollo de la inteligencia artificial. A veces pareciera, en algún sentido, que la medicina no tuviera límite, cuando en las situaciones reales y en la vida cotidiana uno ve esos límites a diario, ¿no? Entonces, bueno, estos son los temas justamente que plantea el documento, ¿no?
Y también en este segundo punto relacionado con el alivio del dolor y el sufrimiento, fíjense que dice causado por enfermedades. Ese también no es un punto menor, porque una alumna me decía, bueno, ¿por qué tiene que ser causado por enfermedades? Y yo creo interesante el planteamiento, el planteo que hacía esta alumna, pero justamente creo que esos son los problemas que a veces uno se puede llegar a enfrentar. Si uno eh, intenta aliviar todo tipo de sufrimiento, de todo tipo de circunstancias, desde mi punto de vista, en principio es imposible. Ya aliviar el sufrimiento causado por enfermedades es prácticamente llevado al extremo, prácticamente utópico, por así decirlo. Entonces también, justamente, dentro de los objetivos de la medicina, uno debe tener claro hasta dónde puede llegar y cuáles son los límites que uno tiene. Porque si no, justamente aparece, entre otras cuestiones, el famoso síndrome del quemado, ¿no? Que todos ustedes deben haber escuchado hablar. El síndrome del quemado tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, con tener unas expectativas determinadas que son irrealizables, impracticables, por cuestiones obvias de recursos limitados y por ser uno limitado, porque uno no puede estar en todos lados y atendiendo a todas las personas que uno quisiera atender, entonces ya a partir de ahí uno tiene una limitación cierta y si uno no es consciente de esa limitación que tiene, bueno, obviamente va a llegar un momento que va a entrar en crisis, que es lo que muchas veces pasa y muchas personas incluso dejan la profesión por ese motivo, ¿no? Entonces, también el documento habla de esto, ¿no? O sea, de tener metas realistas, metas realizables, eh, y bueno, y que estén al alcance de cada uno de ustedes. Tercer punto, les recuerdo que son 4 puntos, así que ya estamos en el tercero. Hablamos de la prevención de la enfermedad, entonces la promoción de la salud, hablamos del alivio del dolor y el sufrimiento causado por enfermedades. Vamos al tercer punto, que es el cuidado y curación de quienes padecen enfermedad y el cuidado de los que no pueden ser curados. ¿Sí? Es interesante la distinción que arma el documento entre cuidado para aquellos que padecen enfermedad, pero también cuidado para aquellos que no pueden ser curados. O sea, como no haciendo una distinción entre cuidar a unos en detrimento de otros, hace varias referencias a este tema, como que no debería haber pacientes de primera y pacientes de segunda, ¿sí? Pacientes de primera serían aquellos que pueden ser curados y pacientes de segunda serían aquellos pacientes que no pueden ser curados, por lo tanto, dejarlos en un segundo plano, ¿sí? Este, habla también una vez más en este punto de la importancia de la empatía y la comprensión. Este, y también más adelante menciona en este tercer punto el tema de las distintas discapacidades que pueden surgir, no solamente por la edad avanzada, sino por distintas circunstancias de la vida, como puede ser un accidente, como puede ser una determinada enfermedad, como puede ser determinada circunstancia que puede acontecer en cualquier momento de la vida. Generalmente uno asocia las discapacidades con una determinada edad y la realidad es que una discapacidad puede sobrevenir en cualquier momento. Eh, Justamente lo que menciona el documento es que al uno perder determinada habilidad que tenía, como puede ser el caminar, como puede ser el ver, como puede ser el ver con todo lo que implica y el caminar con todo lo que implica, ¿no? Que uno modifica totalmente eh, su estilo de vida de algún modo, o modifica al menos parcialmente el estilo de vida que uno llevaba, y eso es interesante porque el documento habla de, eh, de la adopción de una nueva identidad por la persona, ¿sí?
Y cualquier persona de ustedes que haya tenido o que tuviera un familiar, un amigo, la pareja de uno que haya tenido algún tipo de circunstancia en este sentido, va a saber de qué estamos hablando, ¿no? Que de repente no pueda ver más, de repente que no pueda caminar o que no pueda realizar actividades como las que realizaba habitualmente, bueno, adopta, por así decirlo, una nueva identidad porque tiene como una especie de renacer, digamos, y se tiene que reinventar. Y esto no es fácil porque hay una rehabilitación desde el punto de vista físico, ¿no? Todo lo que es traumato y demás especialidades, y también entra todo el tema de kinesiología, obviamente, pero también en muchos casos, hay todo un tema de acompañamiento desde el punto de vista de la salud mental, también, ¿sí? Para justamente que el paciente no caiga en un estado de depresión o en un estado sí, de no encontrar metas en su vida respecto a este nuevo estado que él está teniendo. Entonces, justamente ahí lo que habla el documento es que la medicina moderna muchas veces ha abandonado la función de cuidar, ¿no? O sea, se enfoca en gran medida en la curación, ¿sí? O sea, la curación barra reparación, ¿no? Volvemos a un término que a mí realmente no me gusta, pero lo utilizo a propósito, ¿no? El tema de reparar, ¿no? Como si uno fuera un objeto a reparar. Bueno, si no se puede reparar, bueno, ya como que sería descartable, por así decirlo. Hay a veces, aunque nadie lo diga explícitamente, hay una idea así, ¿no? Hay personas que son reparables y personas que no son reparables. Bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no son reparables? Obviamente esto lo digo en forma así, este, poco técnica, pero para que se entienda y justamente para intentar llamar la atención sobre la falacia de esta terminología. Eh, y también habla el texto, ahí lo dice, no es solamente preocupación, empatía, sino tratar de ayudar al paciente más allá de del conocimiento específico que uno tiene, ¿no? De conocimiento técnico, porque de repente el médico puede ayudarlo aconsejándolo de distintos aspectos, más allá de distintos aspectos de la vida que podía llegar a tener el paciente. Cuando con la doctora de Grandis hablaban del modelo deliberativo, que estuvieron seguramente viendo la semana pasada, bueno, algo de esto tiene que ver, ¿no? El modelo deliberativo, eh, y había una pregunta también que tengo para contestar, a diferencia del modelo interpretativo, que es solamente interpretar aquello que el paciente quiere, el modelo deliberativo es intercambiar opiniones en base a los valores que el paciente tiene y tratar de orientar al paciente en base a aquellos deseos, aquellas preferencias que el paciente tiene sobre sí mismo y sobre su estilo de vida, ¿sí? Este, Esto, como dice también el documento, teniendo en cuenta no solamente la parte ética de consejo y empatía, sino obviamente teniendo en cuenta la excelencia técnica que nunca debe dejar de estar, ¿no? No son ámbitos diferentes la parte técnica de la parte ética, y eso lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la cursada. Eh, bueno, sigue hablando de la función sanadora, ¿sí? Más allá de la función de curar. Y fíjense este último párrafo, dice, se puede sanar al ayudar a una persona a aceptar positivamente sus limitaciones o molestias permanentes, ¿no? Eh, lo cual, bueno, obviamente que no es un tema menor y no es un tema simple,
También hoy en día se habla mucho del tema de la comunicación. Hubo varios talleres en este congreso que yo les mencionaba, de educación médica, sobre el tema de comunicación, de cómo transmitir a un paciente determinadas cuestiones relacionadas con la salud del mismo. Tema de la rehabilitación, que ya lo hemos visto, y también voy al final de esta filmina cuando dice: sanar es una posibilidad real, aun cuando el organismo no pueda recuperar su normalidad funcional, ¿sí? Eh, Muchas veces una persona puede sanar aun cuando mantenga una determinada discapacidad parcial o quizás una discapacidad bastante amplia, digamos, o importante, digamos. Igualmente puede sanar. Y ahí entran otro tipo de factores de la comunicación con el paciente, ¿no? Quizás factores más afectivos, espirituales. Entra todo un tema de comunicación, y también, como ya dijimos en repetidas ocasiones, podría llegar a haber un interconsulta con el área de salud mental, justamente para tratar circunstancias particulares. Eh, Esto ya lo vimos también, ya lo mencionamos, que el enfermo debe aprender a adaptarse a una vida personal diferente, ¿sí? Eh, y gran parte del trabajo médico debe enfocarse no a la curación de la enfermedad, ¿sí? Sino al manejo de la misma, ¿sí? Manejo de la enfermedad. Cuidado psicológico, empático y continuo de la persona. Eh, Esto lo vimos, y bueno, algunos ejemplos que pone el texto: enfermos con SIDA, niños discapacitados o adultos con secuelas de accidentes, ¿sí? Y señala, y no estaba equivocado el documento, que cada vez se va a ir en mayor medida hacia una medicina del cuidado por sobre una medicina curativa, sobre todo por varios factores, pero uno de los factores también que no hay que dejar de tener en cuenta, que hay un progresivo aumento de la edad de la población a nivel general, ¿no? No solamente en Argentina, sino a nivel mundial. El envejecimiento poblacional estadísticamente se va viendo década tras década como mayores porcentajes de la población alcanzan más allá de los 60, 65 años, y bueno, cada vez eh, tienen un pedido de sobrevida de 100 años, un porcentaje cada vez mayor, con lo cual esto también implica en muchas circunstancias una mayor demanda de esta medicina del cuidado por sobre una medicina curativa, lo cual no quiere decir que no exista la medicina curativa, ni mucho menos, ¿no? Porque uno, cuando dice esto, pareciera, alguno va a malinterpretar, decir: ¿cómo no existe la medicina? No, uno no dice eso, sino que hay una tendencia cada vez mayor hacia una medicina del cuidado por distintos factores, uno de los cuales es el envejecimiento considerable de la población a nivel local y a nivel internacional. Cuarto y último punto, ¿sí?, de estas metas, objetivos de la medicina, y también uno de los puntos que más ha hecho hincapié el documento, que es prevenir la muerte prematura y posibilitar una muerte en paz. Un tema también complejo, quizás también por eso es el último punto, tema álgido, tema controversial. Muchas veces no se entiende de qué se habla cuando se habla de muerte en paz. El tema de muerte digna también es un tema no claro, no claro por decirlo menos. Se puede utilizar la muerte digna en un sentido u otro, por eso también los vamos a ir aclarando estos términos. Es interesante cuando habla de prevenir la muerte prematura. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, el documento habla de no adelantar la muerte, no adelantar la muerte, pero también habla de que durante gran parte de la historia la medicina se ha enfocado
en evitar la muerte a cualquier precio, por así decirlo, ¿no? Y justamente el documento lo que dice es que hay un excesivo celo o un excesivo puesta de esfuerzos en evitar la muerte de cualquier modo, incluso cayendo en situaciones de prolongación de la vida de estado agónico o caer en distintos tipos de encarnizamiento terapéutico, que ya vamos a ver qué es el encarnizamiento terapéutico cuando estemos en los temas de final de la vida. Y bueno, justamente haciendo una crítica a eso, porque si bien dice que no debemos adelantar la muerte, tampoco debemos prolongar excesivamente la vida de un paciente en determinadas condiciones totalmente desfavorables o que realmente no tienen ninguna razón de ser. Con esto eh, hay que situar las cuestiones en contexto. No está haciendo una apología de provocar la muerte del paciente, ni mucho menos, sino que simplemente dice de buscar justamente lo que también nosotros hablamos a lo largo de la cursada, ¿no? Buscar prudencialmente cuál es el equilibrio entre un adelantamiento de la muerte, que sería, básico, para decirlo claramente y se entienda, adelantamiento de la muerte sería provocar la muerte del paciente, entre un extremo que señala el documento y el otro extremo que señala el documento, que sería no permitir que el paciente muera. Entonces, que ingrese a terapia intensiva cuando no debe ingresar, reanimarlo determinada cantidad de veces cuando no debería haber sido reanimado, no limitar tratamientos, no adecuar tratamientos, seguir tratamientos que son totalmente desproporcionados o extraordinarios. Después vamos a ver que es un tratamiento desproporcionado, que es un tratamiento extraordinario, y que bueno, que eso no sería parte de las funciones justamente de la medicina, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, no es la idea de la clase de hoy hablar de cada uno de esos temas, porque vamos a tener una clase específica, pero simplemente sí que ustedes vean cómo los objetivos de la medicina tienen que ver con muchos de los temas de bioética que se tratan en esta cursada. Ahí justamente habla de posibilitar una muerte en paz e intenta dar una definición. Dice, se puede definir como el proceso donde el dolor y el sufrimiento se han reducido al mínimo mediante medidas paliativas adecuadas. Entra el tema de los cuidados paliativos y entra también el tema del tratamiento del dolor, que muchas veces no es tenido en cuenta, y hay declaraciones de la Asociación Médica Mundial justamente del desconocimiento que hay por parte de los profesionales de la salud sobre el tema del tratamiento del dolor, lo cual no es un tema menor. También este documento habla de el tabú, por ejemplo, que hay hacia el tratamiento con opiáceos por algunos médicos por determinados motivos, y el desconocimiento que hay del tratamiento con determinados fármacos, o el desconocimiento de qué es la sedación paliativa, por ejemplo, entre otros temas que también los podemos tocar más al final de la cursada. eh, donde los pacientes nunca se sientan abandonados o maltratados, y donde el cuidado de los que no sobrevivirán se considera tan prioritario como el de los que son curables. Ahí de vuelta, vuelvo a mencionar, no hay un paciente de primera y un paciente de segunda, sino que todos deben ser atendidos del mismo modo dentro de las posibilidades, obviamente, ¿no? Y dentro de una determinada proporcionalidad. Por supuesto que la medicina no puede garantizar una muerte en paz. Esto lo subrayé, el subrayado mío en color, a propósito, porque me pareció interesante. La medicina no puede garantizar una muerte en paz, ni se puede responsabilizar por lo que las personas realicen alrededor de su propia muerte. Creo que esos dos renglones, que creo que ya con esto voy casi terminando, digamos, sí, es la penúltima filmina de esta primera parte, eh, da para mucho, ¿no? Esta frase, porque el mismo documento realizado por médicos dice, la medicina no puede garantizar una muerte en paz, y quizás, bueno, esto puede producir como una suerte de
de desilusión, escepticismo, confusión. ¿Cómo que la medicina no puede garantizar una muerte en paz? Ni se puede responsabilizar por lo que las personas realizan alrededor de su propia muerte. Tiene que ver con lo que mencionábamos antes, ¿no? Y también lo dice más, unos renglones más arriba, dice reducir al mínimo el dolor y el sufrimiento. Reducir al mínimo. No dice que se puede eliminar totalmente en toda circunstancia el dolor y sufrimiento siempre, sino que debe buscar reducir al mínimo el dolor y sufrimiento. Obviamente que en estos 20 años se han avanzado muchísimo en el tratamiento del dolor y hoy por hoy con la sedación paliativa se puede trabajar de mejor modo que hace más de 20 años. Pero el tema de garantizar la muerte en paz también tiene que ver con aspectos psicológicos del paciente, con aspectos personales del paciente, que ya escapan, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista y lo que dice el documento también, de la responsabilidad del médico. Y también el médico, como bien dice el documento, no se puede responsabilizar por aquello que haga el paciente, porque el médico lo que hace es una propuesta. El médico lo que hace es una indicación, da una indicación y un método, una metodología de trabajo, y después del otro lado está la voluntad del paciente de cómo va a llevar a cabo la propuesta realizada por cada uno de ustedes. Y ahí ya ustedes no pueden, ya entra un momento, justamente ahí entra todo lo que nosotros vemos en bioética, de la beneficencia y la autonomía, ¿no? Hay un límite de cada uno de nosotros en el cual uno no se puede inmiscuir, digamos, ¿no? Uno no puede forzar al otro a hacer algo contra su voluntad, ¿sí? Por eso un poco esta penúltima filmina acerca de que uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible, pero no, por eso la medicina también es una obligación de medios, no de resultados. ¿Sí? En la mayor parte de las especialidades es una obligación de medios. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que poner su mejor conocimiento, la mejor diligencia, el mejor tratamiento a disposición, pero la segunda parte tiene que ver con la voluntad del paciente y también cómo responde el paciente, el organismo del paciente, ¿no? No todo, obviamente, no todo organismo va a responder de la misma manera frente a una determinada terapéutica que se está indicando. La medicina, y con esto cierra, la medicina no puede cometer el error de tomar la muerte como si fuera un accidente biológico que se puede evitar. Este es uno de los errores a veces que se tiene, ¿no? O sea, un accidente biológico que se puede evitar. Hoy por hoy justamente los grandes centros en distintas partes del mundo se está trabajando incesantemente para incrementar la edad, la prolongación de la vida, hasta números que parecen números de ciencia ficción, pero bueno, la realidad es que se está trabajando sobre esto, ¿no? Para prolongar la vida eh, como no la conocemos actualmente, ¿sí? Y termina con esto diciendo, la muerte es el devenir inevitable hasta el mejor de los tratamientos médicos. En algún momento de la vida de toda persona los tratamientos de sostén vital serán fútiles y así se llegará al límite de lo que puede ofrecer la medicina. Por lo tanto, el manejo humano de la muerte es probablemente la más humana de las acciones y responsabilidades del médico, quien debe ser capaz de ver en sus pacientes tanto su propio destino como las limitaciones de la ciencia y del arte de la medicina en cuanto a seres mortales y no inmortales. Creo que esto también, esta última frase, resume todo, ¿no? La más humana de las acciones y responsabilidad del médico, ¿no? Por un lado, la humanización del acto y por otro lado, la responsabilidad sobre cómo va a ser el final de la vida de ese paciente, ¿no? Que en gran medida, parte de esa responsabilidad va a ser del profesional de salud. También, como dijimos antes, eh, hay que ver el paciente, cómo reacciona frente a la indicación, pero no hay que dejar de lado distintas habilidades que el médico debería tener en ese momento único, particular, individual, y bueno, que es el último momento que cada uno de nosotros va a tener, ¿no? Entonces debería ser un momento este,
no solamente de paz, sino también de búsqueda dentro de lo posible de una determinada armonía y tranquilidad dentro de lo posible. Así que, y bueno, y esto choca justamente con un montón de cuestiones de límites, ¿no? Y este tema de la mortalidad versus la inmortalidad. Eh, por eso es tan difícil, uno lo habla en pocos minutos esto, pero es tan difícil hablar de esto porque estamos en una época de no límites, ¿no? En algún sentido, ¿no? O sea, nadie quiere hablar de límites, nadie quiere hablar de imposiciones, nadie menos quiere hablar de dolor y menos quiere hablar de sufrimiento, ¿no? Vivimos en una época de placeres, por así decirlo. Nada nuevo en realidad, porque esto ha habido en otros momentos de la historia, pero quizás ahora, por determinadas circunstancias, se vive este, como todo lo que es dolor y sufrimiento, con esto que se entienda bien. No quiere decir que uno hace una apología al dolor y sufrimiento, sino me remito a una frase que repite siempre el que fue presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos, el doctor Gustavo de Simone, que muchas veces se quiere eh, ignorar que el sufrimiento es parte de la condición humana, ¿sí? Y quizás esto es poco, poco simpático, para decirlo un viernes a la mañana, poco políticamente incorrecto, decir que el sufrimiento es parte de la condición humana, pero si ustedes lo analizan con una cierta tranquilidad, se van a dar cuenta que siempre el sufrimiento aparece en algún modo, y con esto no quiere decir que uno tenga que estar contento con el sufrimiento, pero saber que siempre va a aparecer de algún modo, por distintas circunstancias. Desde chico uno va pasando desde cuestiones muy quizás que hoy en día las vemos a la distancia como algo mínimo, ¿no? Desde un juguete que uno se la rompe hasta después cuestiones que le van pasando, un examen que a uno le va mal, una ruptura de pareja, la pérdida de un ser querido, bueno, en distinta intensidad y en distinta importancia, siempre el sufrimiento forma parte. Entonces, no tener en cuenta esto, bueno, también lleva a luchar contra uno mismo y lleva a luchar contra la naturaleza de lo que somos, ¿no? Y por eso también, justamente Argentina, tengo entendido que es uno de los países más, si no el país más automedicado del mundo, dicen, eso por lo menos informalmente es lo que se comenta, y mucho de esta automedicación tiene que ver con la evitación, por así decirlo, de determinadas circunstancias y no afrontarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, no, está mal porque tuvo, no sé, falleció el hijo, o falleció el padre, o falleció la madre, no, la verdad que está deprimido, qué mal. Y yo lo dije también en otro curso, lo raro sería que no esté mal. Si falleció un familiar cercano, si falleció un ser muy querido, no está mal que esté mal. Lo que estaría mal es que no esté mal, porque indicaría alguna condición rara, ¿no? Bueno, primero indicaría que no tiene ninguna relación de afecto, pero si tiene una relación de afecto, debería uno ponerse mal por esa pérdida, ¿sí? Después, obviamente, que uno puede llegar a entrar, no soy psicólogo ni mucho menos, uno puede entrar, hay pedidos de duelo, ustedes lo deben saber, bueno, pedidos determinados de duelo, y si ya el pedido de duelo se prolonga en el tiempo, bueno, ahí ya sería otro tema que debería ser analizado con profesionales de la salud mental, pero dentro de ciertas características es lo esperable, y a veces es como que hoy en día no se permite determinadas cuestiones que son naturales a la esencia humana, como decíamos antes. Pero bueno, esto quizás es un tema más para el área de salud mental y para un especialista en salud mental. Simplemente yo lo quería traer en colación porque me parece que algo tan elemental y quizás, o que parece elemental, o que parece básico, como las metas y los objetivos de la medicina, si uno tiene claro eso,
como cualquier otro aspecto de la vida, si uno no tiene claro cuáles son las metas hacia las cuales uno se dirige, cuáles son los objetivos sobre los que uno se basa, muchas veces la medicina termina transformándose, como lo decía este documento y como se ha incrementado a lo largo de estos últimos 20 años, en una medicina del deseo, que también el documento lo habla, una medicina del deseo, una medicina de las ganas del otro, y uno se ha vuelto en realidad a los orígenes, quizás a la prehistoria de la medicina, ¿no? Cuando el médico no era médico, sino el médico era una especie de mago o era un chamán que intentaba cumplir deseos, ¿no? En algún aspecto, esto sí es una opinión más personal, quizás mía, en algún aspecto, muchas veces el médico intenta cumplir deseos y me voy a uno de los grandes médicos y pensadores del siglo pasado, que es Pedro Laín Entralgo, uno de los grandes humanistas, que si a alguno le gusta leer, se lo recomiendo. Laín Entralgo ha estudiado mucho el tema de la relación médico-paciente, eh, ya hace bastante tiempo, y él decía, la función del médico no es que el paciente esté contento, digamos, o hacerlo feliz, por así decirlo, al paciente. No es un entretenedor el médico, no es alguien que cumple deseos, sino el médico humildemente tiene que acompañar, tiene que cuidar y tiene que intentar curarlo dentro de lo posible al paciente, ¿sí? Alguna vez quizás la palabra sanar es una palabra fuerte, cualquier médico que trabaja sabe que la palabra sanar es una palabra en pocas veces se logra porque sanar es un concepto muy amplio, muy integral, pero al menos acompañar, cuidar, intentar consolar al paciente, ¿sí? Pero hoy en día muchas veces se busca cumplir deseos, como decían, y la bioética se relaciona en algún punto con una cuestión de poder, con una cuestión de deseos cumplidos o incumplidos, ¿sí? Entonces ahí aparecen distintas controversias, ¿no? Eh, yo tengo un deseo, como tengo un deseo, ese deseo pasa a ser una necesidad, y como esa necesidad, que era un deseo, se debe efectivizar, yo considero que tengo un derecho y ese derecho, un tercero que es el médico, debería cumplírmelo. Entonces voy a ese señor que conoce de técnicas, que es el médico, y le pido el deseo que tengo que me lo efectivice. ¿Sí? Bueno, algo de esto también se refiere esta presentación que da obviamente para distintas cuestiones y para distintos aspectos a conversar y a debatir. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo que quiera este, aportar. Si no, yo tengo una segunda parte más cortita. Voy a ser breve porque sé que hablar por Zoom a veces un tiempo prolongado, la atención mengua, no es fácil, pero bueno, no sé si tienen algo que quieran preguntar o consultar, si no voy a la segunda parte que está relacionado con É, el tema de dignidad. yo sé, doctor, Sí, te é que escucho. yo leí el texto y tengo una citación del doctor Martínez que habla donde considera la autonomía del paciente y de los Esperá que voy a subir el profesionales. volumen porque te escucho, no sé si es el volumen mío, lo voy a subir porque te escucho medio bajo. La tengo bastante alto, a ver, sí, de vuelta, te escucho. É que yo leí el texto y no me quedó claro una citación del doctor Martínez que habla de considerar la autonomía de los pacientes y profesionales de salud, a dónde limitar. Ahí leí, pero no me quedó claro. ¿A dónde limitar, decís vos? Sí, que los objetivos de la medicina podría ser un límite a la autonomía de los pacientes y los profesionales de salud. Sí, a ver, Eso no me quedó es un claro. gran tema, está bien tu pregunta y te la agradezco. A ver, también
hago una aclaración, porque lamentablemente no pude subir el texto con la antelación que hubiera deseado y lo subí ayer a la tarde. Hubiera preferido, porque digo esta aclaración, hago mea culpa de no haberlo subido antes, pero le pido que lo lean y lo podemos seguir discutiendo en clases posteriores, porque es un texto, a mi modo de ver, bastante interesante, bastante rico, y si uno lo lee detenidamente le puede sacar bastante jugo, por así decirlo, o bastantes preguntas. No lo recuerdo de memoria, lo he leído un montón de veces el texto, voy a tratar de hacer memoria. Ahora esta semana no lo volví a leer, pero lo he leído distintas veces, así que voy a intentar hacer memoria y tratar de responder tu consulta. Y prometo también yo releerlo para ver si te puedo responder tu pregunta en clases posteriores de mejor manera. Con respecto al tema de la autonomía, que es un tema central en bioética, sobre todo en la bioética principialista, en la bioética norteamericana ha hecho todo un eje en el tema de la autonomía por razones históricas, culturales eh, y también por la conformación de la sociedad norteamericana, que básicamente la sociedad norteamericana tiene una tendencia quizás más individualista que comunitaria, por así decirlo, en términos generales, ¿no? Entonces, eh, este tema de la autonomía, que fue durante siglos, no se ha respetado. De hecho, aparece en la declaración de la Asociación Médica Mundial hace pocos años, exactamente hace 7 años, aparece el tema de la autonomía en la Asociación Médica Mundial, o sea que no es nada, nada. En términos históricos, por primera vez aparece el tema del respeto a la autonomía en el máximo organismo, digamos, a nivel de colegiado de médicos a nivel mundial. Aparecen porque es un tema que siempre estuvo en segundo lugar o en tercero o en cuarto, podríamos hasta decir, frente, por ejemplo, al hacer bien al paciente, que la historia de la medicina siempre se ha basado en hacer el bien al paciente y en no provocar daño al paciente. O sea, eso es tradicional de la historia de la medicina, desde que la medicina se la conoce como tal, ¿no? 2400 y tanto de años atrás, el no hacer daño ya estaba en el juramento hipocrático, y el hacer el bien al paciente también estaba en el juramento hipocrático. El tema de la autonomía no estaba en el juramento hipocrático, como tampoco estaba el tema de la justicia en el juramento hipocrático, que son los dos principios justamente que se incorporan con el principialismo. Hago toda esta introducción para que se entienda un poco mejor a dónde quiero llegar con la pregunta tuya, y a ver si la puedo responder. Entonces, dicho esto, eh, frente a todos esos siglos, por así decirlo, no respeto a la autonomía, ustedes saben que cuando algo no se lo considera durante mucho tiempo, en general, cuando se lo empieza a tener en consideración, el péndulo se va al otro extremo, por así decirlo, que eso es un poco el debate que hay hoy en día a nivel de distintas cuestiones, de bioética y demás, es que, bueno, no se respetó la autonomía, bueno, todo es autonomía, y todo es autonomía, solamente es autonomía, y no hay otro principio que la autonomía. Así un poco transcurrieron quizás las últimas 3, 4 décadas, digamos, ¿no? Desde el surgimiento de la bioética. Entonces, un poco lo que el texto también menciona, sin desmerecer la autonomía, ni mucho menos, es decir, la autonomía es muy importante, es central, pero no, así como no todo es beneficencia, no todo es justicia, no todo es autonomía, digamos, ¿no? La autonomía tiene límites, que esto no es una opinión personal mía del doctor Barceló, sino que es una cuestión que se ha debatido en ámbito de bioética, y es una cuestión que está legislada, aparte,
en distintos documentos internacionales, porque aparte hay una cuestión de sentido común. Si cada autonomía es ilimitada, sería imposible la convivencia en sociedad. Porque acá, por ejemplo, estamos en este momento 200, o al menos decimos que estamos, pero que estemos, ¿no? Porque hay gente que dice que está, pero no está. Bueno, eso es otro tema ético a conversar, pero bueno, pongamos que hay 244 personas, esperemos que estén. Eh, si cada una de esas 244 personas tiene una autonomía ilimitada, imagínense, bueno, vamos a terminar como autitos chocadores, digamos, ¿no? O sea, porque cada uno lleva a un extremo, a menos que convengamos que cada uno sabe cuál es su límite. Cuestión que en la vida cotidiana todos sabemos que esto no es así, y por eso existen las leyes, justamente, por eso existe el derecho. Lo ideal en una sociedad utópica es que cada uno sepa hasta dónde puede avanzar y quedarse en ese lugar, digamos. La realidad es que la sociedad, los seres humanos no actuamos de esa manera y siempre hay alguno que quiera avanzar un poquito más y tomar el lugar del otro. Bueno, algo de esto pasa con el tema de la autonomía, ¿se entiende? Entonces, la autonomía del paciente tiene límites, la autonomía del médico también tiene límites y la medicina pone límites tanto a la autonomía del paciente como a la autonomía del médico. ¿Sí? Por eso existe un código deontológico. ¿Cuál es la función del código deontológico? O sea, que haya un profesor de deontología y dé clase y gane un sueldo con eso. No, eso no es la función del código deontológico. La función del código deontológico es marcar normas, leyes que los profesionales de salud deben cumplir para un adecuado funcionamiento de la profesión que están ejerciendo. ¿Sí? Ayer tuvimos un seminario de medicina legal, justamente. Me gustó uno de los disertantes, un especialista en derecho a la salud, y él hablaba de algo que los médicos fue bastante duro, ¿no? Bueno, él fue abogado de distintas instituciones hospitalarias y, bueno, conoce bien de lo que estaba hablando y hablaba de la obligatoriedad por parte del médico de conocer ciertas cuestiones mínimas de comportamiento y de actuación. Cuestiones que muchas veces el médico no solamente no las sabe, sino que no le interesa saberlas, hasta que alguien le dice que las tiene que cumplir y muchas veces cuando alguien le dice que la tiene que cumplir es demasiado tarde. Me estoy refiriendo a una citación judicial, una, una, que tenga que ir a declarar frente a una determinada indagatoria por una determinada situación que haya acontecido. ¿Sí? Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, es una pregunta obviamente muy amplia, pero lo que te quiero decir es que la autonomía de cada una de las partes está limitada, no es una autonomía total, sino que está limitada por distintos factores. En primer lugar, la autonomía del otro, o sea, tu autonomía está limitada por mi autonomía, a su vez mi autonomía está limitada por la tuya, es un juego de ida y vuelta. Está limitada por las leyes, justamente porque las leyes dice usted, señor, puede avanzar hasta acá, usted puede avanzar hasta este otro lugar. Está limitada por los códigos de actuación profesional, que también marca hasta dónde el médico, hay derechos y deberes de los médicos y hay derechos y deberes de los pacientes, que también después vamos a subir algo de eso seguramente a plataforma, ¿no? Derechos y deberes de los médicos, derechos y deberes de los pacientes. Y está limitada también por la ética en general y por la moral y las buenas costumbres. Esto no es algo antojadizo mío, está en el Código Civil y Comercial, artículo 55 del Código Civil de la República Argentina, artículo 56 del Código Civil de la República Argentina y artículos concordantes en este sentido. Hay distintos artículos, específicamente menciono estos, el 55 y el 56, porque son artículos relacionados con temas de bioética, pero habla justamente de los límites a la autonomía, que son estos que yo le dije. Y otro límite a la autonomía también sería la propia dignidad personal. ¿Qué quiere decir esto, la propia dignidad personal? Que uno no puede
pactar condiciones contra sí mismo, ¿sí? O sea, por eso, hasta ahora y en buena parte del planeta, uno no puede pedir que lo maten, ¿sí? Ahí entra el tema controversial de la eutanasia, que no lo vamos a hablar hoy. Pero, ¿por qué está prohibida la eutanasia? Porque uno no puede pedir que lo mate, uno no puede pedir que le amputen una pierna por deseo, no puede pedir que le hagan no puede pedir ni siquiera una intervención médica que no esté bajo una indicación médica. Imagínense una persona llega a un hospital, mire, quiero que me operen de la vesícula, mire, quiero que me y usted tiene una indicación médica, no, yo quiero ejercer mi autonomía, quiero que me operen de la vesícula o que me estirpen, no sé, tal órgano, o que me saquen, perdón, tal órgano, bueno, de- eh, tiene que haber una indicación médica. Si fuera la autonomía total, uno podría pedir absolutamente cualquier cosa y el médico sería simplemente un operario que cumple órdenes de ese paciente. Lo digo en forma medio quizás así poco técnica, pero para que se entienda, justamente y si vos me preguntas cuál es el límite, y el límite es la indicación médica en primer lugar, ¿no? Tiene que haber una indicación médica. Si no hay indicación médica, no hay mucho que hablar. Por eso también ahí entran en cuestión distintos conflictos en bioética que después lo podemos conversar cuando llegue el momento. ¿Cuál es la indicación médica en determinadas circunstancias, ¿no? Determinadas circunstancias. Yo no quiero tener más hijos, yo quiero tener hijos a determinada edad. Bueno, ¿cuál es la indicación médica? Son temas controversiales. Ahora la ley cambió, por ejemplo, pero antes no había un límite para solicitar una técnica de reproducción asistida. No había límite en la primera ley. Cuando digo no había límite, no había límite. Entonces podría ir una persona de 60, 65, 70 años para ir una técnica de reproducción humana asistida con todos los problemas que puede haber desde el punto de vista físico, desde el punto de vista eh, afectivo, bueno, un montón de circunstancias que no vienen al caso en este momento. Después la ley fue limitando hasta una determinada edad para solicitar determinada indicación con un tratamiento de fertilización asistida. Pero por eso, ahí entró el tema de la autonomía que vos preguntabas, y bueno, no sé si algo pude responder a tu pregunta, pero son temas Sim, amplísimos. sim, doutor. Está bem Bueno, contestado, graças. Gracias a vos por la pregunta. Agustín, veo que tenés la mano levantada. ¿Qué tal, profe? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo una pregunta en cuanto a los objetivos de la medicina en el punto 3 que dice el cuidado y la curación de quienes padecen la enfermedad y el cuidado de los que no pueden ser curados. Acá Sí, mi pregunta sería, ¿cómo se decide cuándo interrumpir un tratamiento curativo y pasar ya a un enfoque que sería paliativo? sí, y bueno, esa es una pregunta que en realidad te la tengo que devolver yo a vos, porque el conocimiento lo tenés vos y no lo tengo yo, para ser totalmente franco. Es una pregunta técnica médica. No me voy a poner, hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Obviamente ahí entra el tema es básicamente una cuestión técnica médica. Después entra el tema de lo proporcionado y desproporcionado, que algo mencioné al pasar, que lo vamos a ver en el final de la cursada, qué es un tratamiento ordinario, qué es un tratamiento extraordinario, cuándo se debe tener en cuenta, cuáles son los criterios también, quizás en relación a tu pregunta, ya es otra pregunta, pero cuáles son los criterios para ingreso a terapia intensiva, también hay distintos criterios, hay distintos protocolos, ¿no? Pero respecto, es una buena pregunta la que vos formulás, pero no me voy a poner a respondértela más allá que uno tenga una idea, porque me parece poco serio. Debería responderte un profesional médico, pero básicamente tiene que ver con decir, bueno, hasta acá hay una posibilidad cierta de curación y después de esta línea ya no hay una posibilidad cierta de curación, por lo tanto lo que se recomienda son cuidados paliativos. Así en términos generales la respuesta que te puedo dar de trabajar años con paliativistas es esa, ¿no? Hay un punto que ya desde el punto de vista del orgánico no se puede seguir avanzando, sí se puede seguir avanzando
en paliar, ¿sí? Por eso entra el tema de cuidados paliativos. Y esto también es buena tu pregunta porque antiguamente muchas veces el médico decía ya no hay nada más que hacer. Eso vos se lo decís a un médico especialista en cuidados paliativos y te expulsa del curso, por así decirlo, pues siempre los paliativistas dicen, siempre hay algo para hacer, ¿no? Siempre hay algo para hacer, y eso también me gustaría que quede como una idea, después lo vamos a ver al final de la cursada, pero que quede una idea. El decir no hay nada más que hacer, aparte que, más allá de que para uno también simbólicamente tiene un peso muy fuerte, imagínense para el paciente y para la familia del paciente que uno le diga ya no hay nada más que hacer, ¿no? Siempre hay algo para hacer, bueno, ahí entra distintas habilidades que cada uno de ustedes va a tener que desarrollar y también tengan en cuenta que uno no trabaja solo, no debería al menos trabajar solo, sino que uno trabaja en equipo, trabaja con un equipo interdisciplinario. Si uno trabaja solo, sí, ahí está complicado porque uno no puede tener habilidades para todo y bueno, pero justamente lo interesante de esto y lo importante de esto es trabajar y bueno, donde uno es más fuerte actuar y donde uno es más débil, justamente permitir que un colega pueda intervenir junto a uno, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, discúlpame, quizás no te di la respuesta que esperabas, pero tengo que ser honesto contigo, ¿viste? No, está bien, perfecto. No sé si hay alguna otra mano levantada. A ver en el chat. Quieren, los pacientes quieren que se den antibióticos en caso que no requieran. Ah, sí, bueno, hay todo tipo de casos, ¿no? Por supuesto, antibióticos, recetas, tratamientos. Pacientes piden todo tipo de cuestiones y bueno, ahí entra la responsabilidad profesional y ahí entra la ética médica, obviamente, que están unidos, ¿no? Ética profesional y responsabilidad médica, porque uno se tiene que hacer cargo de por qué recetó algo que no era lo indicado, porque uno diagnosticó algo o indicó un tratamiento que no era el indicado, ¿no? Eh, bueno. Bueno, estamos, me parece que no hay ninguna otra mano levantada. Eh, Voy a empezar, pero 10 minutitos simplemente, porque es un tema más largo y no lo quiero dejar por la mitad, con el tema de dignidad. Simplemente decir, dignidad es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Que tiene distintos significados, tiene distintas interpretaciones, tiene distintas connotaciones y quizás si a mí me hablaban de dignidad 20 años atrás, no sabía bien de qué estaban hablando. Obviamente que ahora tengo más claro el concepto porque lo he estudiado durante muchos años, he investigado, pero cualquiera de ustedes que no ha investigado sobre el tema, seguramente, tiene una idea de qué es dignidad. Correcta, incorrecta, todos tenemos una idea de dignidad. ¿Y por qué tenemos una idea? Porque es una palabra que se utiliza mucho en distintos ámbitos, ¿no? Se habla desde la dignidad del salario, de condiciones dignas de vida, de las condiciones dignas de trabajo, se habla de vivienda digna, se habla de vida digna, se habla de muerte digna, por decir algunos ejemplos, ¿no? O sea, la palabra dignidad se utiliza permanentemente, muchas veces en un sentido u otro, y muchas veces no queda tan claro de qué se está hablando, ¿no? Si dice esto es digno de tu persona o esto es indigno también, se habla en muchas circunstancias, y ustedes lo deben escuchar también, no sé qué conocimiento tiene en el ámbito político, pero en el ámbito político también se habla muchas veces, ¿no? De determinadas circunstancias son dignas, indignas, y se utiliza la palabra, ¿no? Entonces, por eso también es bueno clarificar, porque se utiliza la palabra de acuerdo a los intereses
de distintos sectores o a los intereses de distintas personas. Entonces, es como distintas palabras, de ser tan utilizada, termina siendo vapuleada, termina siendo manipulada, y al final uno no sabe bien de qué está hablando de dignidad. Incluso hay algunos autores, hay una autora muy reconocida norteamericana, bioticista, médica también, que dice que en realidad el concepto de dignidad, y bueno, levantó mucha polvareda, mucha controversia, que es un concepto inútil, ella dice, useless concept, habla, y bueno, a partir de ahí se hizo famosa por esa frase del 2004, ya pasaron 20 años y sigue lucrando, digamos, con eso, que dice que es un concepto inútil. Ella dice que es un concepto inútil porque en realidad cuando hablamos de derechos, ya podríamos hablar de dignidad, ¿no? De derechos humanos. Pero hay otros autores, yo le voy a subir algún artículo, algún libro, un autor que yo siempre lo recomiendo, que es argentino y posiblemente sea el argentino quizás de mayor renombre a nivel internacional, que es el abogado rosarino Roberto Andorno, que ha trabajado en distintos centros y es el único argentino que ha participado en las distintas declaraciones de bioética a nivel internacional. Hay 3 declaraciones de bioética de la UNESCO y él ha formado parte de estas 3 declaraciones. Él ha estudiado la idea y el concepto de dignidad durante muchos años y desde mi punto de vista es uno de los autores que lo ha expresado de forma más simple, ¿no? Porque también esto a veces uno termina complejizando de alguna manera o haciendo complicado algo que no debería ser tan complicado. Pero básicamente cuando uno habla de dignidad, habla de algo positivo, ¿sí? En primer lugar, habla de algo bueno. Cuando vos decís eh, esto es digno o esto es indigno, uno habla en sentido positivo o en sentido negativo. Eso es lo primero que podemos decir, ¿no? Cuando vos decís, bueno, este trabajo es digno, vos estás hablando con una idea positiva del trabajo. Cuando vos decís, tengo condiciones de trabajo indignas, vos estás hablando en un sentido negativo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la palabra dignidad tiene una connotación positiva, ¿sí? O sea, es bueno alcanzar algo digno y sería algo negativo no tener ciertas condiciones de dignidad, ¿sí? Eso en primer lugar, como un sentido positivo. En segundo lugar, la palabra dignidad, por lo menos hasta el día de hoy, se la utiliza para seres vivos y seres humanos, ¿sí? No se habla de la dignidad de las plantas, no se habla de la dignidad de los animales, menos se habla de la dignidad de las cosas, ¿sí? De los objetos inmateriales. Eso también es importante tenerlo en cuenta como para empezar a hablar del tema. Se habla de dignidad de seres humanos, ¿sí? Quizás alguno podría llegar a disentir, de decir, ¿por qué no hablamos de la dignidad? No me quiero ya desde el inicio entrar en una polémica, una controversia, no es la idea, de por qué no hablamos de la dignidad de los animales, o por qué no hablamos de la dignidad si uno es un ecologista a ultranza, por qué no hablamos de la dignidad de los seres vivos en general. Hay algunos hasta quieren hablar de la dignidad de la naturaleza, ¿no? De la conservación del medio ambiente y la ecología. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pues podríamos no hablar una clase, sino varias clases, si no da lugar. Simplemente yo ahora voy a hacer una descripción. Se habla de la dignidad de los seres humanos en principio, porque los seres humanos son aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre su vida, ¿sí? Tienen la posibilidad de tomar decisiones. La posibilidad no quiere decir que realmente la puedan ejercer, porque hay seres humanos que no la pueden ejercer por determinados motivos, por determinada discapacidad física, por determinada discapacidad intelectual, por determinada malformación que tenga congénita. Bueno,
no va a poder tener, pero son enfermedades particulares, son determinadas anomalías que no le permiten en acto tener libertad sobre sus acciones. Pero en principio cualquier ser humano tendría la posibilidad de tomar decisiones y sobre su vida dentro de ciertos límites también, ¿no? Porque acá también entra el tema de la libertad, y siempre lo digo yo en clase, que todos nosotros, nos guste o no nos guste, tenemos serias limitaciones, absolutamente todos. Tenemos limitaciones del lugar donde nos criamos, tenemos limitaciones ni bien ni mal, o sea, no es lo mismo el lugar donde nos criamos, la familia en la cual nacimos, las amistades que hemos tenido, el colegio al cual hemos ido, las distintas circunstancias que nos han acontecido a lo largo de la vida, todo eso nos fueron condicionando en un sentido u otro y han hecho que tengamos distintos grados de libertad, por así decirlo, porque nos han condicionado. Todos tenemos condicionantes, lo sepamos o no. No somos absolutamente libres. Absolutamente libre sería una especie de ser divino, por así decirlo, que no tiene ningún tipo de límite de nada, ¿no? Tenemos limitaciones físicas, tenemos limitaciones psicológicas, de conocimiento, de todo tipo, ¿no? Pero bueno, es tema para otra también, capaz más de neurología, si se quiere, ¿no? Pero tiene que ver con el tema de dignidad también, ¿no? O sea que el tema de dignidad, en principio, entonces, es un concepto positivo, es un concepto que aplica a seres humanos por la posibilidad que tienen de tomar decisiones. No sé si ya vieron los elementos de la responsabilidad, bueno, que justamente son la posibilidad de discernir, la posibilidad de tomar decisiones libremente, la intención para tomar decisiones. Esto sería justamente los elementos de la libertad en esta decisión. Entonces, dignidad la asociamos con la excelencia, con algo positivo, algo loable, algo a alcanzar, algo a poseer, algo a tener. Y puede haber, hay distintas clasificaciones, incluso, bueno, después de años de haber estudiado el tema, uno también se puede dar el lujo de hacer clasificaciones propias, digamos, sobre el tema. Hay clasificaciones internas y externas, ¿sí? Internas y externas. ¿Qué quiere decir esto de una clasificación interna y externa? Una clasificación interna sería que uno tiene dignidad per se, por sí mismo, y externa sería que uno tiene dignidad a partir de que un tercero le adjudica dignidad a uno. Y ahí justamente entrarían varios de los conflictos que hay en bioética, digamos, ¿no? Porque distinto es que uno tenga dignidad por sí mismo. Entonces, si nosotros decimos que tenemos dignidad por sí mismos, bueno, somos seres humanos, tenemos dignidad. Ahora, si decimos que tenemos dignidad porque un tercero me adjudica dignidad o por ciertas características externas, eh, ahí se complica la ecuación, porque habría que ver por qué se me adjudica la dignidad y quién me adjudica la dignidad y en qué circunstancias se adjudica la dignidad. Y aquí entran varias de las cuestiones controversiales sobre temas de inicio y de final de la vida. Me parece que hay algunos que se tienen que ir, tienen clase de interna. Yo hago una consulta, yo no tengo problema, tengan clase de interna, pero porque esto lo tengo que hablar. ¿A qué hora es la clase interna? ¿11:30? A las 12. A las 12. Y porque están en la casa, por eso tienen que salir. Sí, Claro, sí. claro. Porque si no me cortan media hora la clase mía, ese es el tema. Yo muchas de las cosas que evalúo son lo que está subido en plataforma, pero también lo que hablo, ¿no? Y lo que hablo no está en ningún lado. Entonces es complicado.
Bueno, igualmente acá di algunas ideas generales, ¿no? Primero, concepto de dignidad como algo, vuelvo a repetir, positivo, concepto de dignidad como excelencia, grandeza, preeminencia. Y hay una filósofa también reconocida de posguerra que se llama Hannah Arendt. Tiene una película, Hannah Arendt, tiene distintos libros muy interesantes, Los orígenes del totalitarismo. Y yo justamente, ahora que estoy recordando, hace 2 semanas hablé ya de ella cuando presenté ese PowerPoint de la banalidad del mal. Y les cuento que se los presenté a ustedes solos, así que tienen la primicia, porque no lo presenté en ningún otro curso. Tienen por lo menos hasta ahora la exclusividad de ese power sobre la banalidad del mal. Hannah Arendt decía también que el concepto de dignidad, ella lo trabajó mucho en la década del 60 del siglo pasado. El concepto de dignidad tiene que ver con la posibilidad de tener derechos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es interesante, como que si no hubiera la noción de dignidad, en realidad no habría posibilidad de reclamar derechos, sean cuales sean ellos. ¿Se entiende? ¿Por qué dice esto esta autora? Porque ¿de dónde sale la posibilidad de tener derechos? ¿De dónde sale la posibilidad de reclamar derechos? Ustedes pueden decir, bueno, porque hay una ley, ok, y yo les retruco. ¿Y qué pasa cuando no hay una ley? Porque generalmente las personas que no se dedican al ámbito legal, como son ustedes, eh, tienen la idea que todo surge en las leyes. Es verdad, la ley forma parte, pero muchas veces hay cuestiones que no están en leyes y sin embargo pueden ser reclamadas. Ustedes van a decir, ¿cómo puede ser esto? Bueno, tiene que ver con algo de esto que estamos hablando. Y justamente en el derecho existe algo que es la costumbre, que la costumbre tiene que ver con esto, que algo después de ser reclamado repetidamente y en base a reclamos incesantes, termina en muchos casos transformándose en una ley, ¿sí? Por la costumbre. Pero tiene que ver con esta cuestión de derechos más allá. Derecho no es lo mismo que ley. Bueno, esto es más complicado de explicar quizás para personas que no están en el ámbito jurídico, pero derecho no es lo mismo que ley. Ley simplemente, una ley es la expresión de un derecho determinado, pero puede haber derechos que no estén plasmados en leyes. Y esta autora, como digo, Hannah Arendt decía esto, o sea que los derechos existen porque previamente existe algo que es la dignidad. Al tener uno dignidad puede reclamar derechos o debería poder reclamar derechos independientemente que estén plasmados en leyes o no. Por eso la importancia del concepto de dignidad, ¿no? este, eh, que no es menor. Y justamente todos los documentos que hay en bioética, estas 3 declaraciones que yo les mencioné, que hay en bioética, bioética de derechos humanos, bioética sobre genética humana, estas 3 declaraciones hay una de ellas que nombra exactamente 17 veces la palabra dignidad en el documento, lo cual no es poco, 17 veces, y el Código Civil argentino, por primera vez en su última modificación del año 2015, incorpora la palabra dignidad en distintos artículos, que son, podemos ver, ¿no? Artículos 51, 52 específicamente, habla de la inviolabilidad de la persona humana y del respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Sí? Que después vamos a ejemplo, la privacidad que se le debe al paciente, por ejemplo, la confidencialidad que se le debe al paciente, por ejemplo, en el secreto que se debe mantener la información que uno obtiene en la práctica profesional respecto al paciente. Bueno, todos esos son ejemplos concretos
del respeto a la dignidad del paciente, ¿sí? O sea que no es un concepto abstracto, un concepto así vago, general, sino que, bueno, ustedes me dicen, bueno, un ejemplo de dignidad es lo que les acabo de decir. Respeto a la privacidad, respeto a la confidencialidad, el decir la verdad al paciente, es justamente el respeto a la dignidad del paciente. El no mentirle al paciente es el respeto a la dignidad, ¿sí? Que todo esto, más allá de lo que yo esté diciendo en una clase, está en la ley de derecho del paciente. Por eso también estoy dando lugar a lo que seguramente la doctora de Grandis va a hablar la próxima semana, ¿no? Esto seguramente lo van a ver con ella. Yo voy a ver si hago la primera parte hablando, completando, o si no, en una clase posterior voy a completar lo que falta de la clasificación de dignidad, que tiene distintas aristas para conversar y que está muy relacionado, vuelvo a repetir, con todos los temas de inicio, de transcurso y de final de la vida, ¿sí? Pero aunque sea por lo menos dar esta introducción al tema, con esto, y después yo les voy a subir también un texto para que ustedes lo vayan leyendo y vayan tratando de interpretar en mayor medida de qué se entiende por esto de dignidad. Digo la última idea para que ustedes se queden con esto. Si no hubiera idea de dignidad, posiblemente se produciría un avasallamiento general de unos contra otros, que es un poco lo que estamos vivenciando en algunas partes del mundo hoy en día, ¿no? A veces no nos damos cuenta y de hecho lamentablemente muchas veces deja de ser noticia que estamos con distintos conflictos bélicos de gran envergadura, ¿no? O sea, algunos hablan de hasta la posibilidad inminente de una tercera guerra mundial, lo cual no es poco. Y a veces, bueno, nosotros como que estamos en el final del mundo y es como que estamos alejados, pareciera que estamos alejados, pero todo eso de una o de otra manera va a repercutir también sobre cada uno de nosotros, ¿no? Por distintos motivos. Entonces, ¿cómo es la relación? Bueno, uno lo ve, yo lo pensaba, el tema de la dignidad, obviamente uno la ve avasallada permanentemente, cotidianamente, en un montón de circunstancias. Que también en esas circunstancias también está relacionado a la salud, porque ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver los conflictos bélicos? Bueno, ustedes deben saber que se han bombardeado hospitales pediátricos, por decir un ejemplo, ¿no? Que muchas veces no hay ningún tipo de consideración hacia pacientes, que no hay ningún tipo, bueno, todo eso serían avasallamientos al tema de la dignidad ya a gran escala, y tiene que ver con un no reconocimiento del otro como un otro, y tiene que ver con no ver al otro como lo que es, un ser humano, una persona humana, ¿sí? Nada nuevo en realidad en la historia del ser humano, ¿no? Porque esto ha acontecido en muchas circunstancias en la historia, ¿no? El no ver al otro como un otro, ¿no? Lamentablemente el ser humano vuelve a repetir lugares que ya ha transitado, con los resultados que muchas veces conocemos. Camila, tenés la mano levantada. Sí, profe, ¿cómo ¿Qué le va? tal? Buen día. Yo quería hacer una Sí, pregunta con respecto a la clasificación que usted dio de la sí, dignidad, cuando es interna o externa, o sea, si es dada por uno mismo o por un sí. tercero. Quería preguntar si esa clasificación, eh, o sea, Todavía no ahondé, en realidad. Lo tiré así como para dejar la semillita de inquietud y después voy a explicar de qué sería interna y externa, porque dentro de la interna hay distintos tipos de dignidad y dentro de la externa hay distintos tipos de dignidad también. claro, yo lo que quería saber como Sí, más superficial es si sí, una como que tenía más valor sobre la otra o una quitaba a la otra. Por ejemplo, en caso de si no tengo esa dignidad brindada por un tercero en X situación, sí, eso le quita valor a la dignidad por uno mismo, digamos. claro, No porque, bueno, por debería eso o yo hay desde... muchas cuestiones.
hay un dicho que dice que hay que enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no? Entonces, a veces algunos alumnos se enojan por esto, porque quieren la respuesta a todo, y yo generalmente muchas veces frente a una pregunta repregunto. O sea, vuelvo a enviar una repregunta, pero no porque no sepa la respuesta, porque no quiera responder, sino porque lo que yo busco es que el alumno tenga pensamiento crítico, y yo creo que cualquiera de ustedes puede tener la respuesta, porque tampoco son cuestiones tan complejas como a veces podrían llegar a parecer. Entonces, parte, vos fíjate que me hiciste una pregunta, pero también te la empezaste a contestar. Bueno, eso es lo que yo busco de un alumno, que se haga la pregunta, pero que no espere todo el docente, sino que busque contestársela por sí mismo, porque si han llegado hasta acá, tienen un nivel intelectual que pueden responderse las preguntas tranquilamente. Uno le da elementos para que ustedes después puedan seguir su propio camino. Entonces, tratando de ayudarte un poco, por así decirlo, lo que vos decías, sí, obviamente, la dignidad, si uno tiene una dignidad interna, sería más abarcativa, más completa, después lo vamos a ver, que una dignidad externa que en realidad te lo da un tercero o te la dan determinadas características externas o internas que son aleatorias y que son arbitrarias. ¿Sí? Empiezan a haber cierta discriminación en base a ciertas características, condiciones o criterios. Entonces, lo primero que uno se podría llegar a preguntar, ¿quién pone los criterios? ¿Por qué los pone? En base, perdón, ¿a qué concepto? Y quién es ese tribunal, por así decirlo, que pone esos criterios, digamos, ¿no? Ahí sí entraríamos en lo que ustedes muchas veces critican, y yo también adhiero, que bueno, ahí entraríamos en un terreno eminentemente subjetivo frente a una objetividad buscada. Tengamos en cuenta que la bioética lo que busca es ser lo más objetiva posible dentro de, también esto es bueno decirlo, dentro de la subjetividad de las personas. Por eso es complejo, porque no somos robots, somos sujetos. Entonces, al ser sujetos va a haber un montón de variables. La objetividad sirve para, o existe, de mi punto de vista, en lo que es más física, química, matemática. En la medicina sí hay ciertas cuestiones que tienen un grado de objetividad, que tal medicamento te produce, o sea, vos tenés un dolor de cabeza, tomás tal aspirina y te saca el dolor de cabeza. Después hay un montón de otras cuestiones que depende del organismo. Hay otra persona que capaz toma esa misma aspirina y sigue con dolor de cabeza, por decirte algo bien básico y bien elemental, ¿se entiende? Entonces hay un grado también de subjetividad, y a veces a la medicina se le busca o se intenta que tenga un grado de objetividad total cuando en realidad no es, no la tiene por su propia raíz, digamos, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, sí, va por ese lado, que a propósito no ahondé un poco más justamente para que ustedes se queden un poco pensando, y seguirlo en un próximo encuentro. ¿Sí? Kimberly, te escucho. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo Mi estás? duda, ¿todo bien? Es Bueno, la misma que de la Cami. Yo le iba a preguntar dos ejemplos de lo que sería de una dignidad interna y una externa para algo que sea, para que yo entienda cómo sería en la práctica. o lo vas a tener que venir el 4 de octubre, después es feriado. El 4 de octubre o el 18 de octubre te voy a contestar esa pregunta porque es la próxima clase. Si te contesto esa pregunta, en realidad no te la voy a contestar en 2 minutos, te voy a tener que seguir hasta la 1 del mediodía. O es la próxima clase. Así Bueno, que, profe, muchas gracias. pero está bien, está agendado. Yo simplemente tiré el inicio para que hagan ese tipo de preguntas, ¿sí? Pero eso es lo que voy a explicar. Hay más de 2 ejemplos, está claro. Hay más de 2 ejemplos, o sea que voy a dar toda la clasificación completa, y después lo que yo les voy a pedir también, que esa clasificación completa traten de unirlas, cuando yo se las dé, con las distintas corrientes éticas que estuvimos viendo. Porque las distintas corrientes que estuvimos viendo, el utilitarismo, el liberalismo, el sociobiologismo, el personalismo, la ética
de las virtudes, por nombrar algunas, se van relacionando con con la clasificación de dignidad, ¿sí? Entonces, sería interesante, después, primero les tengo que dar el material para que ustedes, pero una vez que el material que ustedes puedan unir para que vean las consecuencias que esto tiene en la práctica médica, porque de eso sirve el curso, porque a veces ustedes piensan que se tienen que estudiar corrientes o clasificación de dignidad. Si ustedes lo estudian solamente por eso, desde mi punto de vista, no sirve absolutamente para nada. Ahora, si después lo relacionan con la práctica médica, ahí van a entender por qué uno lo da. Si no es repetir cosas que no saben ni por qué uno las repite, y uno las repite pues, supuestamente para que el docente se quede contento y el docente no se queda contento con eso. Después llega a poner una linda nota, pero no sirve para nada. La idea es que les sirva a ustedes a nivel del trabajo profesional, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, no sé si había algo. Gracias, Kimberly, por la pregunta. Eh, y en la semana te contesto esa pregunta que me hiciste, que te la estoy debiendo. Bueno, a ver, no sé si hay alguna otra mano levantada. Si no, ya lo voy a dejar acá. La próxima clase, entonces, tengo que hablar con la doctora si vamos a ver todo ley de derecho del paciente exclusivamente o también seguimos la primera parte con dignidad. Si no, lo veríamos esta segunda parte y más completa, porque en realidad esto fue una breve introducción al tema de dignidad. La veríamos recién el 18 de octubre, ¿sí? Porque el 11 es feriado. Así que bueno, simplemente eso. Les voy a subir material sobre dignidad para que ustedes vayan leyendo y también les voy a subir la ley de derecho del paciente, la ley 26.529, también para que la vayan leyendo, que ahí tienen historia clínica, el contenido de la historia clínica, consentimiento informado, los elementos del consentimiento informado, eh, las excepciones al consentimiento informado, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, ¿Y cuáles son los derechos que tiene el paciente? Que es el artículo 2. ¿Cuáles son los derechos que tiene el paciente? Que es algo que ustedes lo tienen que saber, lo tendrían que llevar en el bolsillo del ambo, digamos, ¿no? Que son derechos desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal. Así que bueno, directivas anticipadas también está. ¿Qué son las directivas anticipadas? ¿Quiénes las pueden dar? ¿Quiénes no las pueden dar? Bueno, todo eso seguramente se va a ver en las próximas clases. Así que bueno, les agradezco que me hayan acompañado, que me hayan hecho preguntas y eh, cuídense y espero que tengan una linda semana y un buen fin de semana. ¿Sí? Por mi parte nada más. Chao, Muchas muchísimas gracias. gracias.